Bienvenidos al programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta oportunidad los acompañaré en la revisión del procedimiento estándar de trabajo sobre desatado de rocas. En MBM Drilling SAC estamos comprometidos con el bienestar, salud y seguridad ocupacional de nuestros colaboradores, buscando siempre asegurar los más altos estándares de calidad para este fin. Sin mayor preámbulo, comencemos. ¿Qué objetivos buscamos con este PET sobre desatado de rocas? El objetivo principal que buscamos es ejecutar de forma correcta el desatado de rocas en todas las operaciones en las que se encuentra MBM Drilling SAC, teniendo en cuenta los riesgos que conlleva esta actividad. El alcance que buscamos es para los ayudantes de perforación de diamantina, así como el operador de máquinas de diamantina. Una de las actividades de mayor importancia dentro de los procesos operativos de una operación minera, sobre todo las subterráneas, es el desatado de rocas sueltas. Pero entendamos por qué se da esta actividad. Dentro de los socavones existe una alta probabilidad de desprendimiento de rocas o sedimentos, donde en las paredes laterales y el techo. Pero entendamos por qué se da este desprendimiento de rocas y sedimentos en las labores mineras. Pues verán que tenemos varias respuestas, pero las principales son presencia de filtración de agua. Recordemos que el uso de agua es un recurso abundante en una operación minera. Tenemos fallas geológicas, fracturas, tenemos diaclasas. Recordémonos que una diaclasa es una rotura de origen natural de una roca. Tenemos el efecto de presión. Recordemos que a mayor profundidad la presión que se ejerce es más alta y esta presión va a comprometer siempre las estructuras de nuestros socavones. Tenemos los factores humanos, sobre todo aquellos de la no determinación de riesgos operativos y mala práctica de nuestro personal. Pero la principal causa siempre serán las perforaciones y voladuras en las operaciones mineras. Naturalmente, estas dos generan ondas de sonido, vibraciones, y moverán o comprometerán siempre las estructuras de nuestros socavones, tanto los techos y las paredes laterales. Por ello, existe siempre la necesidad de encontrar estas rocas sueltas y hacerlas caer para así evitar accidentes. Recordemos que una roca no es sólida, tiene planos naturales de debilidad, pero también tiene presencia de fracturas creadas por el proceso de voladuras. Cuando una parte de la estructura está comprometida, desestabilizada, la gravedad va a hacer su trabajo y va a hacer que esta estructura ceda y caiga. El problema está que cuando eso suceda y tenemos equipos operando, van a haber accidentes y pueden algunos comprometer incluso la vida de nuestro personal. Existe en el Perú una estadística en el sector minero muy importante. Esta estadística nos dice que del 100% de accidentes fatales, el 40% de los mismos se da por desprendimiento de rocas o por caída de rocas, justamente lo que estamos conversando, ¿no? Pero más importante aún de esta estadística, si hacemos un zoom, es que de este 40%, el 80% de estos accidentes se da justo en el proceso de desatado de rocas. Por ello, la importancia de entender muy bien este procedimiento, estos PET, y para MBM Drilling SAC, es muy importante que cada uno de sus colaboradores interiorice mucho este procedimiento, porque de ello depende para que las siniestralidades, sobre todo en las operaciones de MBM Drilling SAC, tiendan a cero. Entonces los invito a que reflexionemos un rato sobre esta estadística y pongamos mucha atención a cada una de las recomendaciones que vamos a seguir dando en este procedimiento.
Bien, ahora ya podemos definir qué es finalmente el desatado de rocas. Y el desatado de rocas es el procedimiento que realiza una cuadrilla de trabajadores, en este caso son dos, siempre van de par, cuya función es provocar la caída de estas rocas sueltas o sedimentos que previamente han localizado luego de haber inspeccionado el área, tanto ellos como su supervisor. Siempre van de dos, porque uno es el encargado de hacer los movimientos de desatado, usan una varilla y empiezan a provocar la caída natural de estas piedras y sedimentos, y el segundo trabajador se encarga de supervisar que no exista un riesgo para esta persona que está operando la varilla y poder alumbrar la zona donde se va a hacer el trabajo. Bien, pasemos ahora a revisar cuáles deberían ser las funciones previas antes de iniciar esta labor. ¿Cuáles deben ser las obligaciones del personal de operación para desatado de rocas? Son tres. La más importante, que es la primera, es verificar su correcto equipamiento de protección personal, sus EPPs, que estén en buen estado y que no les falte ningún implemento, asimismo como los materiales con los que van a trabajar antes de iniciar el desate manual de rocas. El segundo, inspeccionar el área de trabajo con el fin de verificar cuáles deberían ser los riesgos que puede presentar esta labor y los mismos deben registrarlos en el formato IPRC continuo. Tercero, mantener encendido siempre el equipo de monitoreo de gases. Asimismo, verificar que tenga una correcta ventilación toda la zona de trabajo en la cual van a empezar a laborar. Vayamos al detalle de cada una de ellas. El desatado permite eliminar oportunamente las rocas o sedimentos sueltos para que no caigan de forma imprevista y puedan causar accidentes en los trabajadores que están laborando en el interior de la mina. Recuerden que el 40% de los accidentes fatales se producen justamente por esta causa, el desprendimiento de rocas. Por ello, es fundamental que este proceso de desate se realice bajo estrictas medidas de control y seguridad para que esta labor pueda ser lo más eficiente posible y no resulte en fatalidades. La primera práctica de seguridad que el equipo de desate debe ejecutar es el uso correcto del equipo de protección personal, EPP. Y este está conformado por el casco de ala ancha con un portalámpara y un barbiquejo. Este elemento es importante en un EPP del trabajador y su importancia radica en la prevención de golpes y lesiones en la zona más sensible del cuerpo, que es la cabeza. Tenemos que tener también una lámpara eléctrica que me va a permitir poder visualizar de forma idónea el área de trabajo donde voy a hacer el desate. Lentes de seguridad. No puede faltar en una operación minera. Son tan esenciales como el uso del casco, porque van a proteger mis ojos, ya sea de sustancias líquidas, chispas que se producen al momento de hacer el desatado, o polvo. Desafortunadamente, en la operación minera muchas personas omiten el uso de las mismas y la tasa de lesiones oculares resulta ser muy alta. Es muy importante que los anteojos estén en buen estado, pero sobre todo estén limpios para que pueda observar bien el área de desatado en el cual voy a intervenir. Orejeras o tapones auditivos. Esta pieza es muy importante ya que el nivel de ruido en las minas suele ser muy altos. El respirador y filtro contra el polvo. Recordemos que en el proceso de desatado se va a levantar mucho polvo. Además, que puede existir o pueda generarse gases nocivos y tóxicos. Los guantes de cuero son muy importantes en esta operación, porque el operador va a estar constantemente empujando la barretilla contra las paredes o el techo del socavo, y esto puede crear fricciones, calentamiento de la barra, o probablemente pueda caerme y al momento de sostener mi mano con el piso pueden haber rocas filudas y me puedo cortar. La ropa de trabajo es indispensable que lleven cintas reflectantes.
porque en la oscuridad con la que trabajan los operadores, eh, esta cinta va a poderme ayudar a identificar que estoy trabajando en cierta zona para otros equipos que estén trabajando o haciendo el desatado o maquinarias o vehículos que puedan estar pasando por la zona. Las botas de Hebe con punta de acero es muy importante. ¿Por qué botas de Hebe? Porque en la zona vamos a estar trabajando constantemente con agua y esto me va a proteger los pies de la humedad. Y la punta de acero es importante porque el riesgo de que caigan rocas es alto y estas rocas van a caer probablemente en mi pie y esta es la forma de protegerme. Arnés de seguridad, elemento importante de seguridad, sobre todo cuando hacemos labores de desate verticales o hacemos labores de desate encima de andamios. Estos arnés deben estar asegurados o conectados directamente con una línea de vida que permitas soportar mi peso más el impulso que tenga si es que caigo, ¿no? Entonces, es importante asegurar primero que la línea de vida esté correctamente instalada y pueda soportar el peso del operador, más el empuje por gravedad que tenga si es que fuera a caer. Equipos que debemos usar para el desatado de rocas. Está compuesto principalmente por las barretillas, que es con la que vamos a hacer desatado de rocas. Como mínimo debemos tener 2 juegos de barretillas para cada una de las dimensiones que manejamos, que pueden ser de 4, de 6, de 8, 10 o 12 pies. Lo mínimo que se pide es que tengamos 4 juegos de estas barretillas siempre en piezas de 2. Luego el equipo de monitoreo de gases. Este equipo es muy importante y recordemos que el equipo siempre debe estar prendido o encendido, monitoreando constantemente que no exista niveles altos de monóxido de carbono o presencia de gases tóxicos. Como segunda obligación para el equipo desatado de rocas, tenemos el inspeccionar el área de trabajo y registrar todo lo observado en el I+C continuo. ¿Qué es el I+C? Recordemos que I+C significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos. Es en esta etapa en donde junto con nuestro supervisor debemos de revisar todo el área de trabajo y mitigar todos los riesgos posibles que podamos encontrar en la zona. La correcta identificación de los riesgos evitará que tengamos accidentes que lamentar y nos permitirá, sobre todo, una correcta planificación de la labor que tenemos que ejecutar. Si observáramos que existen eventos que puedan desencadenar o poner en riesgo nuestras vidas, inmediatamente debemos comunicar a nuestro supervisor. Es importante que todos inspeccionemos el área teniendo en cuenta la metodología de las 5 A's: arriba, abajo, adelante, atrás y alrededor nuestro. ¿Por qué arriba? Porque arriba nos va a permitir evaluar qué zonas tenemos con grietas, qué zonas pueden tener posibles eventos de caída de rocas, qué zonas no tienen un correcto enmallado. Abajo tenemos que observar que la superficie donde estamos pisando no tenga charcos de agua, no tenga piedras amontonadas que nos permitan, que nos haga resbalar. Adelante, evaluando qué peligros podemos tener en el avance de nuestra labor. Atrás, si es que tenemos algún riesgo de movilización de personas, de personal o de maquinaria, y alrededor, básicamente, las paredes, ¿no? Asimismo, es importante delimitar el área de trabajo y evaluar las condiciones en las que el equipo de desatado anterior las dejó, ¿no? O del turno anterior. Es importante también evaluar las condiciones de seguridad en las que vamos a estar trabajando, así como evaluar si existiera la posibilidad de personal que va a transitar por nuestra zona. De ser así, tenemos que evaluar si vamos a seguir haciendo la labor o hacemos una parada hasta ver que este personal que va a estar en tránsito pueda estar a salvo de cualquier caída de rocas.
Y como tercera obligación tenemos el mantener siempre encendidos los equipos de monitoreo de gases, así como verificar la correcta ventilación del ducto donde vamos a trabajar. Recordar que antes de ingresar a un espacio confinado, se debe realizar siempre el monitoreo de la calidad del aire con el cual vamos a trabajar. Es decir, mantener los niveles adecuados de oxígeno y que no tengamos niveles altos o la probabilidad de niveles altos de monóxido de carbono, así como estar alertas ante cualquier otro gas tóxico que pueda poner en riesgo nuestras vidas. Si fuera el caso que existe una emergencia por intoxicación, lo que debemos hacer es inmediatamente activar el plan de respuesta ante emergencias, previa coordinación con nuestro supervisor. Y si determinamos o observamos que hay presencia de gases tóxicos, lo que debemos hacer es comunicar inmediatamente a la cuadrilla de emergencias y nuestro supervisor y evacuar el área, ¿no? Y delimitándolo para que otros colaboradores o trabajadores no puedan ingresar a la misma. Bien, ahora sí empezamos a revisar todos los pasos para el desatado de rocas. Empecemos con las labores horizontales y atajos. El primer gran paso que vamos a hacer es el regado de toda la carga, ¿vale? Si todas las rocas que caen después del desatado, así como la periferia o las paredes y el techo de la labor donde vamos a estar. ¿Qué quiere decir? Que al iniciar el turno, lo que vamos a hacer es empezar a regar toda la carga que ha sido derivada por el turno anterior. O sea, todo el monto de roca y tierra, así como las paredes, como ya había comentado, las paredes, el techo. ¿Y esta acción qué me va a permitir? Esta acción me va a permitir, primero, que podamos mitigar el efecto de polvo. Recordemos que todo lo que cae tiene un montón de polvo y el polvo me genera contaminación visual y contaminación de flujo de aire. Además, esta acción me permite poder identificar grietas en las paredes, grietas en el techo, así como detectar rocas sueltas, fisuras, como también fractura de cuñas. Existe la posibilidad también de poder encontrar tiros cortados. Si este fuese el caso de encontrar tiros cortados, entonces quiere decir que estamos ante un riesgo muy alto de detonación de los explosivos que pudieran estar ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evacuar el área y acordonarla y comunicar a nuestro supervisor para que venga una cuadrilla especializada para evaluar los riesgos por estos tiros cortados. Recordemos que las labores de desatado siempre deben realizarse entre dos trabajadores, una cuadrilla de dos, el perforista y el ayudante, porque son entre ellos dos el que se hace esta función y la responsabilidad del correcto desatado es de los dos. El perforador siempre es el que va a estar adelante haciendo las funciones de perforado y el ayudante va a tener la principal función de alumbrar la zona donde se va a hacer el desatado y evaluar posibles riesgos de caída de rocas en el área justo donde está el perforista. Es importante, sobre todo el ayudante, que se posicione en un lugar seguro, que evite las caídas de rocas y sobre todo que esté atento a que no caigan rocas en la zona donde está el perforista. De ser así, de encontrar un riesgo, el ayudante debe comunicar inmediatamente al perforista para que no corra ningún riesgo y realizar movimientos para salir de esa área y coger un mejor ángulo para poder empezar a hacer el desatado. Es importante siempre ubicarse debajo de un techo y piso seguro. Techo donde sabemos que no va a haber ninguna probabilidad de caída de roca y el piso de preferencia plano, que no tenga charcos, para que nos haga resbalarnos o quizás pisar una piedra grande que nos pueda desestabilizar. Es importante también que este equipo de dos acordone bien el área, se asegure de la correcta ventilación y se asegure de la correcta iluminación para la labor. Recordar siempre que es responsabilidad tanto del perforista como del ayudante evaluar siempre que la zona esté segura y en las condiciones ideales. Correcta ventilación,
niveles de monóxido de carbono no altos para que no nos sature la respiración, una temperatura que nos permita trabajar y no nos sofoque. Importante, orden y limpieza. Sin orden y limpieza, las probabilidades de sufrir algún accidente son muy altas. Evitar encharcamientos de agua y estar siempre atentos a que no exista ningún cable eléctrico suelto. Podemos pisarlo, nos puede pasar corriente y podemos electrocutarlo. Tenemos que mitigar esos riesgos. El siguiente paso es disponer o elegir la barretilla adecuada y en condiciones favorables para la labor. Antes de eso, tenemos que verificar que la zona esté desinfectada y inspeccionar que las herramientas estén posicionadas, estén de forma correcta almacenadas y sobre todo respetando las dimensiones que tenemos. Recordemos que tenemos barretillas de 4, de 6, de 8 y de 10 pies. También existen las de 12, pero no son tan comunes porque normalmente los túneles suelen tener 3 metros de altura, con lo cual los más común para usar son los de 8 y de 10 pies. Dicho esto, si yo estoy en una zona, en una labor donde mi altura es de 3 metros, es bien improbable, por lo cual tampoco no se recomienda, usar la barretilla de 4 pies, porque es muy pequeña y no me va a permitir ergonómicamente estar la forma adecuada y correcta para hacer el desatado. Y el elegir mal la barretilla en dimensión me puede causar que no esté posicionada de la forma correcta y puedo tener lesiones o un mal cálculo, un mal manejo y puedo hacer que caigan rocas no planificadas y puedo sufrir accidentes. Entonces es bien importante determinar el tamaño de la barretilla a usar dependiendo de la altura o de las dimensiones de la labor donde vamos a estar haciendo el desatado. Es importante también verificar las buenas condiciones de las barretillas, que los picos estén eh, 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 completos, que no estén frisados, que las puntas tengan el filo correcto para poder hacer la labor de picado y evitemos, o mejor dicho, revisemos siempre el código de colores de cada una de las herramientas, en este caso las barretillas, porque esto nos va a permitir saber si las barretillas han sido inspeccionadas por el área de mantenimiento y están acorde al mes con el color específico. Ya para la labor de desatado per se, ya hemos revisado las condiciones en las que debemos tener antes de iniciar la labor, cómo debemos regar el agua para empezar a observar dónde hay grietas y evitar el polvo, eh, elegir la barretilla correcta y que esté en condiciones óptimas, pues ahora empezamos la labor de desatado. Y para ello es muy importante pararse sobre el piso seguro, sobre un piso seguro, con los pies separados, que me permita una estabilidad al momento de empezar a hacer el empuje con la varetilla. La varetilla se recomienda cogerla de costado y siempre como mantener un ángulo de 45 grados, ¿no? 45 grados que me permita ejercer mayor fuerza, mayor presión sobre la zona que deseo inspeccionar y tener una distancia prudente para cuando caigan las rocas no me pueda afectar mi integridad física, ¿no? Entonces, respetemos siempre un ángulo de 45, nunca, pero nunca, como ven en la imagen inferior derecha, usar la barretilla para cortes o golpes a 90 grados. Porque ¿qué va a pasar? Si yo hago esos golpes a 90 grados, pues el desprendimiento de rocas va a ir directo a mi cabeza. Entonces, tener mucho cuidado. Esa inclinación no está permitida. Por eso es importante mantener un ángulo de 45 que nos permite estar alejado de la zona donde se va o donde vamos a desencadenar un derrumbe de rocas sueltas. Importante, nunca 90 grados. Y nunca usar barretillas pequeñas, porque eso me desestabiliza al momento de poder hacer la acción de, desatado.
Como vengo comentando, es muy importante que el ayudante del perforista esté siempre atento cuando empiezan a hacer la labor de desatado, porque si bien es cierto, yo tengo un ángulo de 45 donde empiezo a hacer el desatado y empezar a golpear las rocas, puedo inducir a que rocas que estén debilitadas más cerca a mí también puedan empezar a desprenderse y con posibilidad de caer. Entonces el ayudante tiene que estar atento a esa posibilidad. Y si ve que hay ese riesgo, pues hacer que el perforista salga de esa zona y más bien en esa zona empiece el desatado, ¿no? Entonces, este es un trabajo de dos, es un trabajo de equipo. Muy importante también es elegir la barreta adecuada para el trabajo que se debe hacer. Principalmente existen dos, ¿no? La vareta de punta, que es con la que yo voy a empezar a definir o detectar dónde están las grietas y empezar a golpear para inducir que esta grieta agrande y empiece a caer o desmoronarse las rocas o la acumulación de tierra. Y si vemos que a pesar de eso no cede la roca, pues usamos la de cuña, la que me permite poder hacer una palanca para poder inducir a la caída de estas rocas o piedras. Bien, ahora empecemos a ver cómo detectamos las zonas inestables y dónde debemos empezar a hacer el desate, ¿no? Recordar que cada barretilla tiene dos puntas. La primera punta es donde tienes el punto, la zona puntiaguda, en donde me permite picar, y el otro extremo es donde tengo la cuña que me va a permitir hacer la palanca, ¿no? Entonces, con la barretilla, con la punta de la barretilla, entonces lo que vamos a hacer es empezar a dar golpes con la zona que nosotros sospechamos que tiene fisuras, que están sueltas o que puede tener fallas geológicas, etcétera, ¿no? Zonas principalmente inestables. Y va a depender mucho el sonido en donde que emita este golpeteo para que nosotros podamos definir si es una zona estable o es una zona donde tenemos que hacer el desate. Si al momento de golpear el sonido es metálico, rígido, sólido, como si golpeara dos fierros, pues esa zona está estable, no necesitamos picar nada. Pero si ya vamos sintiendo en el golpeteo que el sonido es más bombeado, hueco, vacío, o como que si golpearas arena, entonces ahí está la probabilidad de una zona inestable y donde pues, vamos a empezar a hacer el desatado. Recuerden mucho que con la uña de la barretilla vamos a golpear a la fisura, con la punta, perdón, y con la uña vamos a hacer el efecto de palanca para empezar a jalar las rocas y puedan soltarse. Eh, ese es todo el flujo de la zona del desatado de rocas y son todas las consideraciones que tenemos que tener y los cuidados que tenemos que tener para esta labor. Recuerden, esta labor es de dos, no es una labor individual y el trabajo es en equipos. Si no trabajas en equipos, ese riesgo es alto. Entonces acá tenemos que trabajar en equipo porque está en juego nuestras propias vidas. Recuerden ese famoso 80% del 40% de siniestralidad que hay en las minas. 40% de siniestralidad o de muertes o de accidentes fatales son originados justo por caída de rocas y el 80% se da en las labores de desatado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y trabajar en equipo. Bien, revisemos ahora lo que son labores verticales. En estricto, el procedimiento o los pasos a seguir para el desatado en labores verticales es el mismo. Es el mismo de todos los que hemos repasado para labores horizontales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de verificar los EPPs y materiales antes de iniciar el desate manual de rocas, inspeccionar el área de trabajo y registrar en el formato inverse continuo, tener encendido siempre el monitoreo de gases y asegurar la ventilación, elegir
las herramientas correctas, las varetillas correctas, que estén en buen estado, ¿no? Es importante siempre trabajar de dos, asegurarse de estar en un techo y un piso adecuado, que no esté inestable, inspeccionar siempre el área y siempre trabajar en ángulo de 45. Pero a diferencia de todos estos pasos que hemos dado, esta labor se da en una chimenea horizontal, con lo cual acá accede un actor nuevo en la seguridad del trabajador, que es el arnés. Acá es importante al momento de bajar por una chimenea o si estamos en un andamio, contar con un arnés de seguridad y que este arnés esté bien colocado y anclado a una línea de vida, ¿no? Sin esto, el trabajador no puede hacer la labor porque pone en riesgo su vida. Al mismo tiempo, el arnés tiene que tener la capacidad de soportar su propio peso, el peso del trabajador, más eh, el impacto, si es que se cayera, y amortiguar el impacto, la caída libre del trabajador. Entonces, antes de ingresar a la chimenea, recapitulando, estamos seguros y que colocarnos el arnés de seguridad que esté anclado a una línea de vida, para luego, una vez que baja por la chimenea, empezar a subir y empezar a hacer las labores de desatado. El trabajador siempre debe subir por la chimenea limpiando y verificando que las plataformas, tanto la tabla como la punta, estén en correcto estado, así como la soga, el estado de la soga esté bien instalada a lo largo de la chimenea. La probabilidad de, si es que está en un piso inestable, de que se derrumbe es muy alta, por eso es importante la línea de vida. Misma metodología, mismos pasos, si es que nos colocamos en un andamio y va para trabajar el desatado, tenemos que asegurarnos que tenemos que tener arnés, esto anclado a una línea de vida. Acordémonos siempre que tenemos que trabajar en un ángulo de 45 grados y empezar las labores de desatado. Acordémonos que una vez culminadas las labores, tanto en las labores verticales como en las labores horizontales, lo que tenemos que aplicar es colpa. Si no recuerdan qué es colpa, colpa es una metodología utilizada en las mineras, que toma como base la metodología japonesa de las 5 S, que es mejora, elimina, ordena, limpia, estandariza, ¿no? Esto fue desarrollado en Japón por Miruyoki Hirano en los años 70 para la planta de Toyota, y esto fue adaptado para la realidad peruana y sobre todo para la mina Poderosa. Colva que lo que propone 5 pasos, que es clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplina. Esto es importante aplicar Colpa porque cuando nosotros cerramos un turno, lo que tenemos que hacer es dejar en condiciones óptimas las herramientas, el espacio, o todo ordenado, todo limpio, para que el siguiente turno tome la labor y no pierda mucho tiempo en estar ordenando o estar identificando. Todo debe estar impecable para que el siguiente turno avance y sin riesgos. Bien, ya hemos repasado todos los pasos, todas las consideraciones que tenemos que tener antes de desarrollar la labor de desatado de rocas. Lo que a continuación voy a invitarles es a revisar un video en donde va a resumir todo lo que hemos venido conversando para que hagamos un refresco de todas las consideraciones y los puntos que hemos tratado. Veamos el siguiente video. Desatado de rocas. ¿Qué es el desatado de rocas? Es el procedimiento que permite producir la caída de rocas sueltas de manera segura. ¿Qué procedimientos nos permiten trabajar con seguridad? Luego de inspeccionar y regar el área de la labor, se deberán revisar las buenas condiciones de las barretillas, cambiando las que se encuentren en mal estado. También se comprobará que hayan 2 barretillas por tamaño, y se elegirá la adecuada a la sección de la labor. Antes de desatar, se deberá posicionar sobre una zona segura y colocarse sobre piso firme.
La barretilla deberá estar al costado del cuerpo con un ángulo de 45 grados como máximo. Una vez posicionados, se detectará la zona a desatar, prestando atención a que las rocas no estén en rango de caer o rebotar hacia el cuerpo, pies o piernas. Para iniciar el desatado, se golpeará con la punta de la barretilla para ir detectando zonas inestables. Si al golpear se escucha un sonido metálico, la roca se encuentra estable. Si de lo contrario, se escucha un sonido bombo hueco, la roca es inestable y requiere ser desatada. Para ello, se utilizará la uña para palanquear la roca y dejarla caer. Siempre se desatará en avanzada, desde el acceso hasta el tope de la labor, empezando por el techo hasta llegar a los laterales. Debemos estar muy atentos a riesgos como chispeo o relajamiento de rocas, presencia de gases, y rocas sueltas que no caen. Como hemos observado, el desatado de rocas presenta riesgos que pueden ser prevenidos con medidas de control y prácticas seguras de trabajo que debemos aplicar obligatoriamente. Ahora, continuaremos con la capacitación práctica. Bien, creo que este video fue bastante bueno y resume todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Pasemos a revisar las restricciones sobre el desatado de rocas. Primero, si detectamos presencia de gases en la labor, en el socavón en el que estamos, debemos salir inmediatamente, al mismo tiempo que tenemos que comunicar de estas condiciones y hacer que el área sea ventilada. No olvidémonos de acordonar la misma para que otros trabajadores no ingresen a esta área que tiene gases y es peligroso. Segundo, si detectamos chispeo de rocas, igual, inmediatamente alejarnos y no entrar hasta evaluar las condiciones del área que nos permita eliminar cualquier condición subestándar de acuerdo a nuestros procedimientos de trabajo establecidos. Si detectamos algún evento de relajamiento de roca, el trabajador debe retirarse inmediatamente hacia un lugar seguro y, claro, comunicar al supervisor sobre estas condiciones, igual, acordonar el área para que ningún otro trabajador ingrese a la misma y corra riesgo de algún accidente. En caso que se encuentren en una zona y no puedan ejecutar el desatado, es decir, encuentran una roca que está suelta, pero no pueden provocar su caída, lo que deben hacer es bloquear la labor y comunicar a su supervisor inmediatamente, porque no sabemos en qué momento está o puede mantenerse estable o puede ceder sin que nosotros la hayamos forzado a que caiga, ¿no? Entonces es muy peligroso. Comuniquemos. Después considerar que si la labor de desatado supera una altura de 1,80 m, entonces deberá considerarse como un trabajo de altura y obligatoriamente debemos usar arnés para evitar el riesgo de caídas, porque una caída a esa altura ya puede comprometer mi integridad y mi salud. Nunca, pero nunca debemos hacer un desatado de rocas sobre bancos de tierra o de piedras inestables, y mucho menos encima de equipos o de maquinaria, porque el riesgo de caernos es muy alto. Al mismo tiempo, si detectamos zonas donde tenemos restos de explosivos, inmediatamente desalojar el área y comunicar a nuestros supervisores. Bien, eso es todo por esta sesión. Muchas gracias por su atención y recuerden que en MBM Drilling SAC estamos comprometidos con su seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias.